Bienvenido a Ángel y Elizabeth Ministry, alcanzando las almas para Cristo. Ahora con ustedes, Pastor Ángel Muñiz con el mensaje de hoy, bajo el tema ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿De dónde salieron los Nefilim? ¿Y en dónde están hoy? Quiero en esta hora, amado, traerle esta gran verdad bíblicamente por la palabra del Señor. Y el libro, amado, de Enoc no es un libro bíblico, pero un comentarista del libro de Génesis. Cuando leemos este libro, nos damos cuenta que toda la verdad que habla Génesis está ahí dentro. Y dice que estos ángeles tenían la asignación de velar la tierra. Le llamaban los vigilantes. Y estos ángeles, amados, tenían la capacidad de materializarse en humanos. Y cuando leemos, amado, en Génesis capítulo 18, nos damos cuenta que cuando Abraham estaba sentado en su casa, dice que vinieron 3 hombres. Entre ellos, amado, dice que estaba Jehová. Y dice que estos 2 ángeles y Jehová dice que se sentaron y Abraham le cocinó y comieron. En otras palabras, amado, estos ángeles, aleluya, tenían la capacidad de convertirse en humanos. Y quiero que entiendas esta gran verdad, porque cuando en Hebreos capítulo 13, verso 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunas alcanzaron, amado, ángeles. En otras palabras, tú debes entender, amado, que hay ángeles que pueden materializarse o convertirse en humanos, tienen esa capacidad. Pero ¿qué pasó con estos ángeles llamados los vigilantes? Que tenían la asignación de parte de Dios de velar la tierra. Y dice, amado, que estos vigilantes se rebelaron contra Dios y dejaron su morada, su posición, de la cual fue dada por Dios, y tomaron mujeres como esposa, y nacieron gigantes, llamados en hebreo los Nefilim. ¿Qué quiere decir, amado? Nefilim. Nefilim en hebreo quiere decir ángeles caídos, gigantes. Y cuando leemos, amado, Génesis capítulo 6, verso 1, dice la poderosa palabra, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice que le nacieron hijas, que viendo, verso 2, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y cuando leemos, amado, que vieron los hijos de Dios, estoy hablando de los ángeles, que tenían la asignación de velar, la asignación de vigilar la humanidad en la tierra. Pero ellos, amado, se rebelaron contra Dios, amado. Y esto surgió, amado, que hubo una depravación terrible y nacieron gigantes. Los ángeles caídos, dice que había una contaminación, una impiedad, una maldad tan terrible que Dios tuvo, amado, que intervenir, porque de ahí salieron gigantes, hombres grandes, salieron monstruos, porque estos ángeles tenían relación aún con los animales, bebían sangre y hacían toda clase, amado, aleluya, de depravación sexual terrible, amado, y aún comían, amado, humanos, los animales, aleluya, comían animales y tantas cosas, tanta depravación que Dios, amado, tuvo que intervenir en aquella situación. Ahora la pregunta es, amado, ¿en dónde están esos gigantes? Porque el libro de Judas habla del libro de Enoc, el libro, amado, de Pedro habla, amado, del libro de Enoc. Una comparación de aquellos tiempos, que sucedió aquella situación tan terrible en aquellos tiempos. Y muchos, amados, no creen esto. Pero la realidad es, amado, que cuando seguimos leyendo Génesis nos damos cuenta, amado. Cuando leemos el verso 4 del capítulo 6, dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Escuche bien.
había gigantes en la tierra aquellos días. ¿Por qué? Por la situación que surgió cuando aquellos ángeles se rebelaron contra Dios. Tuvieron sexo con las mujeres, tuvieron sexo con los animales y salieron monstruos gigantes, amados, por causa de esta situación de aquellos ángeles, amados, caídos, que se llamaban los Nefilim. Y dice que había gigantes aquellos días. Y también después se llevaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y el verso 5 dice: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el designio de los hombres, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mar. Y mucha gente, amado, no cree esta gran verdad de los Nefilim, de los ángeles caídos que se corrompieron, amado, y tuvieron relación con las mujeres, como le dije, con los animales, y hubo una depravación tan terrible que Dios, amado, tuvo que intervenir. Ahora, amado, de ahí fue donde salieron los Nefilim. De ahí fue, amado, donde surgió toda esta situación que aún hay gente que no cree en esta gran verdad. El libro de no un libro bíblico, pero un comentarista del libro de Génesis. Cuando leemos el libro de Génesis nos damos cuenta, amado, que todo se compagina y todo cae en su lugar. ¿Por qué? Porque es un libro basado en lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 6, amado. Cuando leemos, amado, Judas nos deja saber que en dónde están hoy. Y la Biblia, amado, es clara y especifica. Porque la Biblia, cuando leemos Judas capítulo 1, del verso 6, dice de esta manera, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Escuche bien, está hablando de Génesis capítulo 6. Dice: sino que abandonaron su propia morada. Porque tenían la asignación de vigilar la tierra, la humanidad. Pero ellos, amados, se corrompieron. Y dice que bajaron a la tierra a hacer lo que ocurrió en aquel tiempo. Y dice: los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Porque Dios mismo, la Biblia, amado, dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso, amado, 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles, escuche bien, que pecaron, escuche bien, sino que arrojándolos al infierno los entregó. Y cuando leemos esta palabra, los entregó, amado, quiere decir en griego paradidomi, que quiere decir Dios mismo, amado, agarró por el cuello a los ángeles personalmente y los llevó personalmente al Tártaro. Un lugar, amado, donde están hoy prisionados en cadenas, amado, que no pueden hacer nada porque Dios mismo los encarceló. Y dice que los llevó a prisiones oscuras para ser reservado al juicio. En otras palabras, amado, que Dios mismo, amado, cuando estos ángeles se rebelaron, hicieron lo que hicieron, amado, a lo de Dios mismo los cogió por el cuello, bajó, los prisionó y allí los tiene reservados hasta el día del juicio. Y una de las cosas, amado, que debemos entender es que esto fue una realidad. Esto fue una gran verdad que muchos desconocen, o que muchos no las quieren entender, o que muchos no quieren aceptarla, pero fue así. Fue así, amado. Y de ahí fue, amado, de donde salieron los Nefilim. De ahí fue, amado, ¿quién eran ellos? Cuando leemos la Biblia, amado, nos damos cuenta que los Nefilim eran los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios, amado, y tomaron mujeres. De ahí salieron ellos, amado, y hoy están aprisionados en un lugar, amado, donde Dios mismo los encarceló hasta el día de juicio. Y tú me preguntas, amado, que después de ahí salieron gigantes, claro, como Goliat, como en 1 Samuel capítulo 17, verso 4 habla de Goliat. En 2 de Samuel 21, 16 habla de Esbenot, amado, uno de los descendientes de los gigantes. En 2 de Samuel 21, 18 habla de Sab, descendiente de los gigantes. En 2 de Samuel 21, 20 habla de un hombre de gran estatura, descendiente de los gigantes, que tenía 12 dedos en las manos
y otros 12 dedos en los pies, 24 en todo. Y todo cuando leemos 2 Samuel 21-22 nos deja saber que estos eran 4 de los descendientes de los gigantes de Gad. Pero la pregunta, hay cosas, amados, que no podemos entender. Pero lo que sabemos es que todo esto ocurrió en Génesis capítulo 6, cuando leemos el comentarista de no la historia. Toda esa historia, amado, compagina con esta gran verdad. No podemos ser ignorantes. Debemos entender, amado, esta realidad y esta gran verdad. Quiero que sepas, amado, que este lugar donde Dios, amado, encerró a estos ángeles es bien temido por los demonios. Y con esto, amado, quiero terminar, porque cuando leemos Mateo capítulo 8 nos damos cuenta que este lugar es bien temido por los demonios, porque son prisiones. Y dice en Mateo capítulo 8, dice la poderosa palabra del Señor, que cuando Jesús llegó, amado, a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, dice que vinieron al encuentro dos endemoniados. Y dice que salieron de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Pero cuando llegó Jesús, escuche bien, dice el verso 29, que clamaron aquellos demonios y le dijeron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentando antes de tiempo? Y dice los demonios, el verso 31, les rogaron a Jesús diciendo, escuche bien, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Por qué? Porque ellos no querían, amado, ser expulsados para este lugar, amado, de tormento o de prisiones, amado, oscuras. En Lucas capítulo 8, verso 29 dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y el verso 31, escuche bien, amado, lo que los demonios le decían a Jesús, porque ellos sabían que hay prisiones en el abismo. Y el verso 31 dice: y le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo. En otras palabras, amado, ese lugar donde están los nefilim, los ángeles caídos, amado, es bien temido, y los demonios reconocen ese lugar. Es un tiempo crucial, amado. Por eso, amado, Jesús dijo: como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, amado, debemos entender que los mismos momentos y las mismas manifestaciones se verán en estos últimos tiempos que tú y yo vivimos, amado. Debes entender esta gran verdad, amado. Los mismos tiempos, las mismas manifestaciones, los mismos cambios terribles, la misma depravación, amado, sexual, la misma. Por eso hoy, amado, la gente, el gobierno está hablando, amado, de hombres que están viendo gigantes, está hablando de ovnis, pero no es ovnis, amado, son demonios, amado, descendientes, amado, de estos ángeles llamados los nefilim. Porque cuando Jesús dijo esta gran verdad, nos estaba alertando de los últimos tiempos de manifestaciones nunca vistos en los tiempos que tú y yo hemos vivido, que solo se vieron en Génesis capítulo 6, cuando Dios decidió destruir la tierra, amado, con un diluvio, y los destruyó a todos. En otras palabras, amado, Dios nos está diciendo que vendrán estos tiempos y vendrán manifestaciones nunca vistas. Así que
Dios te alertó, porque hoy vamos a ver muchas manifestaciones nunca han visto, amado, como hoy en día gente han testificado que han visto gigantes, que han visto ovnis, que han visto manifestaciones nunca han visto, porque esta gran verdad, como Jesús dijo, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que, amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu ministerio Ángel y Elizabeth Ministry, alcanzando las almas para Cristo. Pelea, amado, y no te detenga, y échale mano a la vida eterna.